Bendiciones y bienvenidos a este su programa de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final, aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quiero compartir contigo este pensamiento de la palabra, la importancia de beber agua. Sabemos nosotros en estadísticas que nuestro cuerpo está formado de mucha agua, igual que la misma tierra. Donde existe una gran cantidad de agua. ¿Por qué es esto? ¿Por qué hay tanta agua? ¿Cuál es el significado de esto y cuál es su propósito? Nosotros vemos primeramente en Génesis capítulo 1 versículo 2 donde dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este movimiento del Espíritu de Dios nos indica la palabra hebrea que era con un sentido creacional, es decir, que lo que estaba causando en el agua era algo específico que traía vida sobre el agua. Ahora, el sentido del agua o el origen del agua no es algo terrenal, sino que viene de un diseño de los cielos y nosotros lo podemos leer en diferentes porciones de la escritura. Una de ellas es una cita que vamos a leer al final de Apocalipsis capítulo 22, donde dice que del trono de Dios sale un río de agua viva. Y es tan interesante esto, puesto que por eso puse estas imágenes aquí al inicio de la enseñanza. Cuando esta agua toma una forma de cristal o como copo de hielo o de nieve, vemos que tiene un patrón, vemos que tiene un diseño, porque el agua, aunque no lo crea, después de muchos estudios y de comprobaciones científicas, se ha demostrado que el agua aprende, que el agua, si se le habla, por ejemplo, se llena de aquello que se le está hablando. Por ejemplo, si pongo un agua que está corriendo, es decir, agua viva, y el sonido que está produciéndose va a alimentar esa agua, la va a llenar de ese mismo sonido. Es decir, si yo expongo agua a una cierta frecuencia y la congelo, va a tener un patrón o un diseño específico. Y hay unos estudios que han realizado en Japón acerca de esto, en lo cual incluso han usado el agua, la han cargado de energía, de amor, la han cargado de tantas cosas y han incluso tratado a personas con enfermedades muy graves y han visto resultados muy tremendos. Ahora, yo le quiero decir que este secreto estaba escondido en la escritura. Esta persona tal vez se dio cuenta de que había algo en aquello que dijo nuestro Señor Jesucristo, que aquellos que creen en Él, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Y cuando se refiere a el agua viva, es un agua en movimiento, en hebreo, que es el Maim Haim, las aguas de vida. Ahora, estos diseños, como lo vemos aquí en estos copos, se forman según lo que se le está ministrando. Pero imagínese si nosotros somos también en gran cantidad agua, pues todas las ministraciones, las vibraciones, las frecuencias por las cuales, somos expuestos en todo el día, porque todo emite un sonido, incluso la misma tierra, la manera de nuestro corazón, el latido, y de hecho la palpitación de nuestro corazón está muy apegada a lo de la tierra, es decir, tienen un efecto el corazón por causa de la tierra, aunque eso lo tratamos en otra enseñanza aquí en el canal. Y también para extender un poquito más esta enseñanza o pensamiento que voy a compartir o que estoy compartiendo ya con usted, puede ver otras dos enseñanzas del canal, una que habla específicamente de la música, de la alabanza sobre los fluidos de nuestro cuerpo, es decir, la administración que produce cada nota musical trae un efecto específico sobre los fluidos que hay en nuestro cuerpo. Y esto todo con un propósito que lo hizo Dios. Por eso el Espíritu de Dios dice que se movía sobre la faz de las aguas.
Pero vemos más cosas en la Escritura en relación a esto. Por ejemplo, en Juan 5:3 dice: en esto yacía, dice, una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Por qué ese movimiento del agua? Porque dice verso 4: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua, es decir, de que hubiera vida en el agua, quedaba sano de cualquier enfermedad. Vemos nosotros que el mundo espiritual de alguna manera se manifiesta por medio del agua. Lo vemos allí en Génesis, el Espíritu de Dios se movía en las aguas. Vemos aquí en Juan capítulo 5 que este ángel venía y de alguna manera traía una administración mediante esta agua. Y podemos ver más citas en relación a esto, pero lo que Dios ha hablado a mi vida, y si a alguien me puede servir esto que yo he sentido de parte de Dios, es que por eso hay una importancia muy grande de tomar agua, de beber agua. El tiempo, la cultura, el cambio de pensamiento que ha surgido en el mundo, sabe, mucha gente hoy en día ya no toma agua, o no toma agua pura, o no toma agua viva, simplemente es agua estancada, es agua que ha venido en un proceso, y que obviamente ese proceso por el cual se ha llevado si nosotros congelamos el agua, nos vamos a dar cuenta que tiene un diseño, y ese diseño, normalmente el agua estancada o el agua embotellada, es un diseño que no afecta positivamente nuestro cuerpo, sino incluso puede ser hasta muy negativo. Y por eso en otra enseñanza nosotros hablábamos de la importancia de lo que es el agua viva, es decir, el agua en movimiento. Y hace un momento que le comentaba de unos estudios que se han realizado en Japón, estudiando, por ejemplo, el agua de un río, que es agua viva, que está fluyendo, y de un agua de un lago o de alguna casa, del mismo grifo, se puede congelar y ver el diseño que tiene. Y el diseño del agua estancada es un patrón o un diseño que está deforme o que está distorsionado. Más sin embargo, un agua viva tiene un diseño de esto mismo, de vida. Por eso nuestro Señor Jesucristo, Él quería causar esto en los que creen en Él. Por eso vemos también en Juan 2:9, cuando el maestresala dice: probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y usted ve que esta agua estaba hecha vino, es decir, hay un fluir en esta agua. Ahora, muy interesante, en Job 37:10 dice: por el soplo de Dios se da el hielo. Sabemos que nosotros el hielo es agua que está congelada, y las anchas aguas se congelan, dice aquí. Ahora, es de la manera que uno puede ver o captar el diseño que tiene el agua, y por el soplo de Dios se da esto. Es decir, que de alguna manera, no solamente en el sentido espiritual de que nosotros tengamos agua, sino que también el agua pura o natural, al nosotros tenerla dentro de nosotros, tiene un efecto muy poderoso cuando estamos en la presencia de Dios. En el Salmo 148:4, hablando del agua, dice: alabadle cielos de los cielos y aguas que están sobre los cielos. Es decir, que incluso las aguas tienen un nivel de alabanza delante de Dios. Es decir, son portadoras las aguas de un mensaje. Por eso es que nosotros vemos que el agua tiene un propósito tanto en el ser humano como en los cielos. Vemos nosotros en Juan 7:37, en esta declaración que hace nuestro Señor Jesucristo en el último y gran día de la fiesta. Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, un agua en movimiento, un agua que lleva un sonido, un agua que produce algo, como estas aguas
del cielo que alaban, hay aguas en nuestro interior donde el Espíritu Santo fluye, porque la misma escritura dice aquí en el versículo que sigue, aunque no lo tengo aquí apuntado, dice que esto decía refiriéndose al Espíritu Santo que habían de recibir aquellos que creyesen en él. Entonces, enteramente se está refiriendo al Espíritu Santo, que cuando el Espíritu Santo está fluyendo en nosotros, hay un río, hay ríos que corren en nosotros que son de agua viva, es decir, de agua que está brotando, que no está estancada, que está brotando. ¿Y por qué está brotando? Porque está siendo de alguna manera impulsada o recibiendo ese sonido que viene desde los cielos a nosotros. Y esa voz es un soplo de Dios, como lo que decía aquí, el soplo de Dios da ese hielo. Pero vemos nosotros la confirmación en Apocalipsis 22:1, y dice: después me mostró un río limpio de agua viva, una vez más, agua viva. Y fíjese usted que dice río, es decir, no es un lago, no es algo estancado, sino que es algo que está vivo. Dice resplandeciente como cristal, que salía ¿de dónde? Del trono de Dios y del Cordero. Oiga, qué tremendo. Cuando nosotros nos llenamos del agua del cielo que sale del trono de Dios y del Cordero, es un agua viva, un agua que trae bendición, un agua que trae prosperidad. Y por eso es que el ser humano necesita agua también. Es decir, el agua que nosotros tomamos aquí en la tierra es una representación de lo que nosotros necesitamos también en el sentido espiritual para estar vivos o para tener una salud en todas las áreas de nuestra vida, porque de hecho esta agua dice que traía, regaba el árbol de la vida que produce frutos exactamente de eso, de vida, que dice la escritura que las hojas son para la sanidad de las naciones. Oiga, qué tremendo que, como le decía, esto es algo muy personal que Dios me ha hablado, pero lo estoy compartiendo como un pensamiento por si a alguien le puede servir. Y una de las cosas que Dios ponía en mi corazón es que hoy en día mucha gente no se preocupa por el tipo de agua que toma. Si es agua estancada, si es agua, ¿cómo es el agua que nosotros bebemos? Incluso nosotros podemos desarrollar un sistema donde hay agua viva, como lo que hacían los judíos en el tiempo antiguo, y hasta el día de hoy lo practican, donde ellos hacen baños rituales del mikvé, en una mikvá, donde ellos pueden tener esa purificación, y es algo que está escrituralmente también, aunque ese es otro tema muy distinto. Pero yo quisiera decirle a usted que pudiéramos revisar. ¿No será que en ocasiones estamos secos espiritualmente, no solamente porque no tenemos el agua que viene desde el trono de Dios, sino porque puede ser que en el nivel terrenal no tomemos agua tampoco, sino que haya también en nuestro cuerpo una necesidad de agua viva? Y sabe, el único que trae esa agua viva es nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda que en aquella ocasión que Jesús hablaba con aquella mujer samaritana, le dijo: oye, si tú supieras quién te pide agua, tú le pedirías a él, porque trae un agua que es un agua viva? Y esta mujer le dijo: oye, pues ¿de dónde tienes esta agua? Ni siquiera tienes con qué sacarlo. Pero no sabía de a lo que se refería. El Señor nos da esa agua, no solo espiritual, sino es algo literal también. Puede haber muchos milagros y cosas así por la administración que hay en el agua, por lo que veíamos también ahí en Juan del estanque de Betesda y del Espíritu de Dios que fluye sobre la faz de las aguas. Sí que espero que este pensamiento sea de bendición, y por eso se titula así: la importancia de tomar agua, que no solo es algo espiritual, sino que es algo terrenal que nos va a bendecir mucho cuando lo ponemos en práctica. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Shalom.